Y vimos que esas proteínas que se generan, ¿no?, como un polipéptido, son generalmente biológicamente inactivas, necesitan un proceso de plegamiento, por ejemplo, para que puedan tener una estructura secundaria o terciaria para que puedan ser biológicamente activas. Algunas otras proteínas necesitan de que se le añade, por ejemplo, porque es una glucoproteína, carbohidratos, o si es una lipoproteína, etcétera, añadirle también lípidos. Entonces, todos esos procesos de modificaciones químicas post-traduccionales se realizan fundamentalmente en el aparato de Golgi. Y una vez que ya tenemos la proteína completa, funcional, está aportada a través de un péptido señal a donde va a funcionar esta proteína. Eso quiere decir que si todo está perfecto, o sea, si nuestros genes están perfectos, están normales, se produce la replicación de manera normal, la transcripción y la traducción, tenemos una proteína normal y nuestras células funcionan normalmente y no se produce nada, ¿correcto? Pero también sabemos de que eso no es cierto, del todo cierto, porque el ADN es una molécula que puede sufrir cambios, ¿verdad? Y esos cambios pueden ocurrir en los genes y en las regiones que finalmente se traducen, que serían los exones. Y entonces se generaría una proteína alterada. Ese cambio en la secuencia de la información se llama mutación. Y entonces cuando se traduce esa información, genera una proteína que no es la normal, sería una proteína mutada. Y las proteínas mutadas ya no cumplen la misma función. Por lo tanto, dependiendo del gen, dependiendo de la proteína que está mutada, empezará a aparecer manifestaciones clínicas en la persona, alguna sintomatología, y esto se va a asociar con algún tipo de enfermedad. ¿Okay? Esos cambios en la información genética que hay, estas mutaciones, van a ser motivo para que se produzcan proteínas anormales, porque en el momento de la traducción se realiza de acuerdo a un código genético. Y eso es lo que vamos a revisar en principio. Este código genético tiene unas características. El código genético es casi universal, ¿okay?, a excepción de las mitocondrias y de algunos microorganismos. ¿Qué significa que es casi universal? Significa que los codones se traducen exactamente iguales en el ser humano, en varios mamíferos, pero hay unas pequeñas diferencias en las mitocondrias y en algunas bacterias. Si no hubiera diferencia y todo se traduce exactamente igual en todos los seres vivos, en los microorganismos y en las mitocondrias, sería universal. Pero es casi universal porque hay algunas pequeñas variaciones. Hay algunos tripletes que en el ser humano, en los mamíferos, se traduce de una manera y en la mitocondria se traduce de otra manera, ¿correcto? De igual manera, en el caso de algunos otros codones, se traducen como un codón, por ejemplo, de parada, en nuestro código genético, pero en mitocondrias o en bacterias codifica para otros aminoácidos. Entonces se va a traducir de manera diferente. Eso ocurre solo en unos pocos, que vamos a ver más adelante, por eso que se dice que es casi universal, ¿correcto? Si yo digo que el código genético es universal, significaría que todo se traduce exactamente igual, y no es así. Hay algunas pequeñas diferencias. La forma como se traduce la información genética es bajo tripletes de nucleótidos llamados codones, ¿verdad? Hay un codón correspondiente a cada aminoácido que va a formar parte de la proteína, pero aquí también tenemos una característica, que el código genético es degenerado. ¿Por qué el código genético es degenerado? Porque así como hay un codón para un aminoácido, ¿no es cierto?, hay varios codones para el mismo aminoácido, ¿correcto? Entonces hay un codón para un aminoácido, pero también dos codones para un aminoácido, hay 3 para uno, hay 4 para uno, hay inclusive 6 codones para un mismo aminoácido. Como hay varios codones para un solo aminoácido, la característica es de que es degenerado.
Hay 64 combinaciones, 61 para los 20 aminoácidos. Hay 3 codones sin sentido, que son los codones de terminación, ¿correcto? Hay un codón de iniciación, que es el AUG, y 3 codones de terminación. Entonces, esta característica de que son códigos genéticos degenerados significa que hay varios codones, por ejemplo, 1, este codón 2, 3, 4, 5, hay 6 codones para la arginina. Y hay otros aminoácidos también que se traducen, ¿no?, por 6 codones, por 4 codones, por 2, etc. Una vez que se inicia la traducción, esto es ininterrumpido hasta la terminación. Hemos visto en el video, se inicia la traducción y continúa hasta el codón de parada o el codón de terminación. ¿Okay? Dijimos que el código genético es casi universal. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el codón UGA en el ser humano significa un codón de parada. Pero en el triptofano, perdón, en las mitocondrias, en el micoplasma, en el espiroplasma, es para la síntesis del triptofano o para la síntesis de la sildenocisteína, o sea que se sintetiza otro aminoácido. Otro ejemplo, el codón UAA y el codón UAG significa codón de parada para el ser humano, los mamíferos, la mayoría de las especies. Pero para este parásito que se llama el tetraimena, o para el paramecium, que es un parásito, cuando hay esos codones, da origen a la glicina. ¿Okay? Otro ejemplo, estos codones AGG, AGA, en los mamíferos, la mayoría de las especies, es para codificar la arginina. Pero en el DNA mitocondrial, estos dos codones significan para un codón de parada. ¿Correcto? En el caso de AUA, que es para la isoleucina, es un codón de parada en los micrococos, o la aminoácido metionina en el caso del DNA mitocondrial, y el CUG, que es la leucina, pero es para la serina en el caso de este hongo que es la cálida. ¿Correcto? Entonces, hay varios codones que traducen para aminoácidos diferentes, por eso que el código genético es casi universal. Este código genético es un juego de reglas biológicas mediante el cual las secuencias de pares de bases son traducidas en sus secuencias de aminoácidos correspondientes, y esta secuencia codificante o codón para un aminoácido consiste en una sucesión de 3 letras o de un triplete, ¿correcto? Bien, entonces acá tenemos el código genético, en la que vemos que el codón de inicio es el AUG y hay 3 codones de parada, que es el UAA o el UG. ¿Okay? Hay, como les dije, varios codones para un mismo aminoácido, por ejemplo, como la leucina.